Sí, ahí Ahí sí. durante al final de la charla dejamos los links para el LinkedIn de Rocío y de Hernán, igual, para que ustedes se puedan conectar, y de las redes ahí, si quieren comentarlo después, Rocío y Hernán, creo que la gente ya se está pidiendo. Perfecto. Tengo acá a mi compañera, que de repente, cuando estoy dando charlas, le gusta venir a visitarme. Ya. Pero que ella ya a estas alturas también ya sabe un montón de gaming corporativo y gamificación. Exacto. Ya, entonces, partamos. A ver, lo que vamos a ver hoy día es un poco una visión que tenemos con Rocío hace, por lo menos, tío, unos 2 años atrás, ¿cierto? Más o menos unos 2 años. O sea, cada uno por separado tenía una fanático de los videojuegos. La chica lleva muchos años, mucho más que yo, enfocándose en el concepto de la gamificación, que ya vamos a explicarles lo que es. Y también en el mundo de los juegos, yo hace unos 3 años empecé a escribir artículos asociados a esto, porque veía que los juegos realmente pueden cambiar el mundo por una experiencia personal. Como pueden ver, yo soy gamer, así, pero apasionadísimo. Me gusta mucho la tecnología y además de eso llevo más de 13 años haciendo transformaciones de negocio. Llevo 11 años en Deloitte y también estuve en Walmart liderando lo que es la agilidad organizacional, que es un peldaño mucho más arriba de lo que es la agilidad que uno comúnmente puede estar escuchando, ¿cierto? Que se asocia más al desarrollo de software, eso se fue extendiendo al resto de los equipos. Y hoy día también podemos hablar de una agilidad organizacional que finalmente es a nivel de toda la organización, como yo tengo una mentalidad, una forma de pensar y una forma de actuar que sea ágil para poder lograr los resultados y abarcar el mercado. Entonces, dicho eso, se nos ocurrió en algún momento con unos socios de decir, oye, ¿qué hacemos para poder cambiar el mundo? Creamos una compañía de gaming corporativo y creamos GameCorp X. De hecho, está recién creada, lleva muy poco tiempo, sí. Y vamos a empezar a hacer la página web y el lanzamiento pronto. Así que atento a las noticias. No sé, Chio, si quieres agregar algo antes de partir. No, yo creo que por ahí vamos al respecto de todo. Bueno, hartos años en el mambo, por así decirlo, bien apasionados, y eso ha significado también tener un equipo en GameCorp X que es bastante multidisciplinario desde los distintos lados que venimos cada uno. Sí, aparte que somos Pimpinela, y se van a dar cuenta por qué somos Pimpinela cuando hacemos este tipo de charlas. Ya. Entonces, Chio, partamos. Lo que vamos a hacer primero es desmitificar, como siempre, algunos temas asociados al mundo gaming. ¿Y por qué queremos hablar del mundo gaming? Era un poco lo que hablamos con Roberto al inicio, es porque hoy día las organizaciones, cuando uno les habla del concepto de jugar, no de jugar a un videojuego, sino que del concepto de jugar, ya sea utilizar lo que tiene que ver con las dinámicas de juego, como es la gamificación, utilizar juegos, utilizar videojuegos, es como, ¿cómo voy a estar jugando si en realidad estoy en una organización? Esto tiene que ser serio. Entonces, para eso, lo que hacemos es desmitificar algunos datos y algunas cosas de los juegos, de la industria del gaming en principal, para que no piensen que los juegos son el demonio prácticamente, porque están muy demonizados. Así que... Sí. Muchas veces partimos un poco con lo que denominamos alfabetización lúdica, que eso significa ir a apelar un poco a los principales miedos que hay en la utilización tanto de lo lúdico. Venimos de un espacio en donde lo lúdico es infantil, como decía Hernán, pero ¿qué es lo que está pasando realmente con las personas que juegan? Entendiendo que sobre todo durante y posterior pandemia, venía de un poquito antes, ha habido un aumento significativo en adultos que consumen videojuegos o que se mantienen jugando incluso en la adultez, y también con respecto a lo que ha sido el aumento en actividad con respecto a las comunidades de juegos análogos, juegos de mesa, juegos de rol que han habido. Entonces hay un gran abanico de opciones con respecto a lo lúdico que usualmente no miramos fuera de lo infantil. Entonces, a ver, algunos datos que siempre nosotros mostramos, que tú bien lo dijiste y también yo lo había dicho en un momento, tío, tiene que ver con que los juegos se ven para niños. Pero si hablamos principalmente de los videojuegos, el promedio de los gamers tienen entre 35 y 45 años de edad. Y esto es porque los gamers nacieron prácticamente con lo que tiene que con el Atari, por ejemplo, con el Nintendo, con el Super Nintendo. Y hoy día quienes nacieron con ese tipo de tecnología son tomadores de decisiones. Entonces, no es lejano que dentro de una organización podamos empezar a hablar de los juegos, el concepto de jugar, porque no solamente estamos jugando desde el videojuego, o sea, hasta los juegos de mesa también es un juego en sí mismo. Si bien algunos pueden no jugar videojuegos,
el resto juega, por último, juegos de mesa. Sí, y no es raro encontrar espacios, por ejemplo, con respecto, porque una cosa es el consumo de juegos, que la mayoría de nosotros consumimos juegos de distintas formas, con respecto a lo que se ha transformado en la subcultura gamer. Muchas veces se piensa como que uno va directo a la subcultura y hay espacios que es como, no sé, yo lo digo a mi abuela juega 2 horas todos los días Solitario Spider y ella está jugando o está desde el celular jugando otras cosas, entonces nos va a pasar que hay distintos perfiles tanto de cosas que les agrada como de plataformas y formas de jugar. Y también, no sé si sabían, pero casi el 40% de la población juega, es algún tipo de gamer. Y cuando hablamos de estos tipos de gamer, incluso son lo que denomino como los gamers de closet, porque a mí me pasó, a mí me costaba decir que yo era gamer porque había un estigma demasiado grande de que los gamers son para niños, o sea, los videojuegos son para niños. Entonces, de esa forma, yo en algún momento dije, ¿sabes qué? Voy a decir que soy gamer. Me encantan los videojuegos, tengo una visión con respecto a esto, pueden cambiar el mundo, y ahí, de cierta forma, salí del closet a conversar esto y rompí el estigma y el paradigma asociado a que los juegos son para niños, en mi cabeza. Y eso es lo que trato de hacer también con el resto. Y también están los gamers que no saben que son gamers. Porque aquellos gamers, aquellas personas que piensan que los gamers son los que pasan hartas horas dentro del computador o las consolas, los que juegan en el celular Pokémon Go o Candy Crush también son gamers. No, o el típico de juntarse los fines de semana a un juego de mesa, ir a eventos de repente ñoño, o incluso llevar juegos de mesa, por ejemplo, para las vacaciones, cuando uno se va a la playa o a cualquier lado, que uno lleva el Monopoly, lleva la baraja de cartas. Eso también está dentro de lo lúdico. Yes. Y también la industria del gaming, hoy en día, la industria de los videojuegos está generando más ingresos que el cine y la música juntos. Pero por otro lado, también está el tema del uso de los juegos, el uso del concepto de jugar, no de jugar en sí mismo, sino que ocupar técnicas, que eso es la gamificación, que ya se lo vamos a explicar, pero existen datos que son tremendamente positivos. O sea, no hay una estrategia más efectiva que utilizar la filosofía de los juegos para poder generar cambios en nuestro cerebro que finalmente se traduzcan en resultados. Porque finalmente todo lo que hace el concepto de usar la filosofía de los juegos es transformar lo rutinario, lo que es la tarea del día a día, en algo mucho más motivante y energizante para nosotros. Y si lo logramos hacerlo, los resultados vienen por sí mismos. Y ahí, aprovechando, para los que les puedan interesar, hay publicaciones en la revista como Nature Human Behavior, que tiene distintos estudios con una amplitud de muestra en la utilización de temáticas lúdicas, tanto para salud mental, e-health, por ejemplo, la utilización para trabajar problemas visuales, la degeneración mental, Alzheimer, demencia senil. Y además hay distintos estudios que comprueban o demuestran el impacto en el well-being y en el aprendizaje en la utilización de dinámicas en relación a lo lúdico para el aprendizaje o estrategias vitales. Sí. Bueno, y aquí esto del concepto del uso de los videojuegos no es nuevo. O sea, se han utilizado incluso videojuegos para poder enseñar ciertas habilidades, porque los videojuegos tienen la capacidad de enseñar habilidades a la gente. De hecho, podemos ver el Capitán Novolín, que es un caso histórico del año 92, donde salió uno de los peores juegos de videojuegos de la historia. Pero ¿saben lo que se trataba de este juego? Este juego era un capitán que lo que tenía que hacer, un superhéroe que tenía que saltar y no, ¿cómo se llama? Perdón, mi visitante se está comiendo todo. Sí, no, es que es un juego que apela a que quien lo juega aprenda a lidiar y a tener hábitos con respecto a su consumo de azúcares para tener control de la insulina. Es un juego pensado en personas que son diabéticas, sobre todo niños. También hay juegos que se han utilizado con alto éxito, por ejemplo, para que las personas se mantengan en lo que es el tratamiento del cáncer, ya sea tanto en quimioterapia como radioterapia, sobre todo en niños, y también para mantener lo que son los regímenes de medicamentos, si es que estamos hablando de e-health en específico. Bueno, y aquí está Warzone. Warzone, de hecho, el bicampeón del Super Bowl, asoció su victoria a Call of Duty Warzone. ¿Por qué? Porque ellos, mientras estaban haciendo la concentración, que no pueden salir, sino que se tienen que quedar en un hotel para después entrenar, que son antes de los partidos importantes, jugaban Call of Duty. Y al jugar Call of Duty lo que hicieron fue afiatar la forma en que se interrelacionaban ellos. Y esa comunicación y esa forma de interrelacionarse la llevaron al campo de juego.
y realmente les generó una mejora dentro del rendimiento, y de hecho salieron estudios y noticias porque ellos mismos declararon que Call of Duty efectivamente hacía que ellos tuvieran un fiato mucho más grande tanto fuera como dentro del campo. De hecho, mis mejores amigos los conozco por Call of Duty. Sí. Y ahí incluso, déjame un poquito, hay estudios que se han utilizado, por ejemplo, en epidemiología para entender el comportamiento humano y cómo se va traspasando, por ejemplo, virus, bacterias o enfermedades a través de procesos que han pasado dentro de videojuegos, como lo que fue la plaga en WoW, como para que hablemos un poco de distintos juegos que van y vienen. Yes. Incluso Age of Empires lo ocupan algunos profesores de historia para enseñar historia. Sí. Así que, bueno, lo otro que tienen los videojuegos es que son la cuna perfecta centrada en el usuario desde el punto de vista de la experiencia. O sea, hoy día los videojuegos son la revolución asociada a generar dispositivos de experiencia. Tenemos hoy día aromas que se generan a través de inteligencia artificial, por ende, si yo estoy jugando un juego de guerra, puedo sentir el aroma de la granada, o si voy caminando por un pasto en un juego, puedo sentir el olor a pasto húmedo, o el fuego, o el humo. Por otro lado, también están estos chalecos hápticos que se llaman, que finalmente lo que hacen es simular los golpes y las cosas que te están pasando dentro del juego a través de un chaleco. Por ejemplo, si hace calor, se calienta un poco. Si hace frío, se enfría. Si te pegan, te tira, como que te aprieta o te genera alguna sensación donde tú realmente estás teniendo una experiencia mucho más inmersiva, para que hablar de la realidad virtual. Sí, y sin considerar los factores que tienen que ver al respecto de programación con respecto a inclusividad, por ejemplo, que tiene que ver con, siempre se tiene que pensar en si el usuario tiene, por ejemplo, dislexia, para ocupar tipologías de letras en específico, qué hacemos con personas que tienen temas de colorblind, cómo vamos marcando puntos, por lo tanto suele ser una experiencia que para que se logre la inmersión está muy centrada en el usuario más que muchas. Por ejemplo, el Last of Us 2 tiene una serie de juegos pensados en cómo jugar con personas con baja visibilidad, personas que tienen problemas, por ejemplo, de movilidad con las manos, cómo pueden hacerse temáticas para personas que puedan tener problemas de audición y una serie de etcéteras. Y acá continuando un poco con lo que estamos conversando, porque antes hablamos de la experiencia, pero aquí estamos hablando del diseño. Y esto sí ya empieza a conectar un poco con el concepto de la agilidad también, porque obviamente muchos proyectos que son ágiles requieren tecnología, requieren diseño, requieren los denominados UX, UI, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre nos falta ese factor y siempre en los proyectos aparece ese concepto de, oye, pero ¿y el cliente en el centro? Hay que poner al cliente en el centro. Pero fíjense que la mejor práctica en el mundo desde el punto de vista del diseño de soluciones tecnológicas o de desarrollo tecnológicas son los videojuegos. Los videojuegos, por ejemplo, si yo estoy jugando Mario, me puede correr una lágrima. ¿Por qué? Porque hace una conexión emocional conmigo. Yo puedo, los juegos también, o sea, yo escucho la música de Zelda y se me erizan los pelos. Y estoy hablando de Zelda, de Ocarina of Time, cuando tocaba la Ocarina hace muchos años atrás. Entonces, todos los videojuegos lo que hacen es realmente meterse en tu cerebro de forma positiva, porque la idea es para entretenerte, pero está todo muy bien pensado para que tú realmente vivas una experiencia y ese juego te haga prácticamente vivir emociones, más que una experiencia. Entonces, de hecho, todo esto como que lo vamos como anclando un poco a lo que tiene que ver con el mundo gaming y los gamers. Los gamers son el perfil digital perfecto que existe. O sea, nosotros los gamers, y digo nosotros que soy gamer, al igual que Chico, estamos acostumbradísimos a no tener miedo de ocupar distintos dispositivos, a no tener miedo de que, oye, se bajó una nueva actualización, esta actualización me va a cambiar la forma de operar el Discord, por ejemplo. Pero aún así, como me gusta Discord, no tengo ningún problema en volver a aprenderlo. Y me voy a ver tutoriales y somos súper autónomos desde el punto de vista de buscar las soluciones. Si un juego no nos funciona, tío, ¿qué hacemos? Nos desvelamos hasta que funcione. No, la modificación del juego, buscar guías, hacer guías, trabajar en comunidad e incluso de combinación de múltiples plataformas para la resolución de problemas. Muchas veces cuando hablamos del perfil digital o el perfil del gamer, suele ser una persona que está acostumbrada, pero no tiene muchas veces la traducción que nosotros hacemos o les venimos a hacer sobre habilidades, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de curvas de frustración y resolución de problemas. Así es. Bueno, ahora sí pasemos a la parte organizacional, porque si no la mayoría va a pensar, oye, ¿viene acá una charla de videojuegos o para aprender cómo la gamificación puede bloquear la agilidad? Entonces,
A ver, hablemos también con respecto a, ahora sí, las organizaciones, para ir conectando los dos mundos. Acuérdense que la primera parte siempre es para romper un poco paradigma y ahora sí nos empezamos a meter en el mundo organizacional. Esto es conocido por todos, o sea, entre un 60 y un 70% de los proyectos en general no llegan a sus objetivos que estaban planificados. Y esto no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con más lo humano, con factores humanos. Por lo general, lo técnico uno lo puede aprender y hoy día con inteligencia artificial lo tiene en la mano. O sea, yo puedo pedirle unos cruces de información y temas técnicos que yo no tengo la menor idea y puedo estar aprendiendo con inteligencia artificial para adquirir nuevas capacidades. Pero lo que hace que un proyecto fluya o no fluya es la parte humana. Y la agilidad lo que trata de hacer es desbloquear todos esos conceptos humanos que se necesitan para que el equipo, la persona y la organización sean ágiles en la toma de decisiones, en la obtención de resultados y así sucesivamente. Dicho esto, también tenemos el concepto de la transformación digital, donde nos generan cosas posibles, nos dejan cosas negativas y también positivas. O sea, la transformación digital a nosotros nos genera ansiedad, nos genera miedo. Hay personas que tienen miedo porque cada vez que dicen vamos a reemplazar una plataforma, posiblemente como el mercado está tan difícil y están tratando de reducir costos en la mayoría de las organizaciones, lo primero que uno piensa es me van a echar. Entonces la restricción y la gestión del cambio entra automáticamente por más que tú trates de comunicarle que realmente va a tener beneficios para ese colaborador y no va a haber ningún reemplazo de colaboradores, por ejemplo. Pero también te generan cosas positivas. O sea, te deja entusiasmado. Yo cada vez que veo noticias de la inteligencia artificial, yo digo, ¿dónde va a parar esto? Pero positivamente, porque lo ocupo tanto, me encanta, que digo, ¿sabes qué? Esto va a ser genial para todo el mundo. Entonces, lo que tenemos acá tiene que ver con los hábitos y los hábitos viejos, que las estrategias en general nacen en la mente. Todas las estrategias nacen en la mente. Las estrategias finalmente lo que generan es una forma de pensar en nuestro cerebro. El ser ágil, el ser omnicanal, el ser disruptivo, el ser innovador, no es un paper, no es una presentación, no es un evento, no es una planificación, no es un conjunto de actividades, es una forma de pensar. Las planificaciones que hay detrás... Dale nomás, tío. No, que finalmente todo esto tiene que ver con estructura mental y cómo poder llevarlo al hacer por sobre el espacio discursivo, porque si no vamos a llenar a un equipo de trabajo de un montón de micro tareas que no necesariamente nos van a ayudar en la agilidad, sino que pueden dificultarla. Así es. Entonces, cada vez que les pregunte por temas de estrategia, ustedes lo que tienen que decir es, oye, pero si la estrategia tiene que ver con comportamiento y hábitos. ¿Y qué quiere decir eso? Que finalmente nuestro cerebro tiene que empezar a pensar de una forma distinta, porque a través de esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos con respecto de los juegos? Los juegos lo que hacen es trabajar desde el punto de vista de la neurociencia, lo que pasa con nuestras neuronas para sacar el mayor provecho. Y nosotros cuando hacemos transformaciones de negocio, o hacemos proyectos de desarrollo, o hacemos proyectos escalables, no lo vemos de esa forma. Lo vemos como el paso 1, el paso 2, el paso 3, el resultado, hagamos esto otro, sin planificación, con planificación, partamos de a poquito, vamos creciendo, hacemos un piloto, no hacemos un piloto, hacemos un Big Bang. Pero ¿y dónde están los comportamientos que hay detrás para poder lograrlo? ¿Dónde están los hábitos que tengo que adquirir organizacionalmente para que eso realmente ocurra? Eso es algo que no lo hacemos constantemente. Entonces, aquí está ya el concepto de cómo podemos hackear la mente con este concepto de los hábitos. Acá tenemos este 333, que en realidad es una técnica, una estrategia. No es que sea certero, pero sí desde el punto de vista de los estudios hablan que en 3 días yo puedo aprender algo nuevo, aprender. Que no quiere decir que yo lo adopte o que no quiere decir que yo realmente lo haga mío, propio, sino que tú me preguntas algo y yo te lo puedo responder y no necesariamente significa que lo entiendo 100%. Las 3 semanas o los 21 días, si cada uno de ustedes a lo mejor puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo he hecho los 21 días de hacer ejercicio comer sano. Exactamente, esto mismo tiene que ver con cualquier tipo de hábito. Yo en 21 días o 3 semanas yo puedo adquirir un nuevo hábito si es que yo estoy constantemente entrenándolo y siendo consciente de eso. Cuando yo llego a los 3 meses, la probabilidad de que ese hábito o ese comportamiento pase de la conciencia a la inconsciencia, ¿qué quiere decir esto? No es que no exista, sino que pasa a ser como un botón automático, que ya es parte tuyo, es innato, no tienes que ni siquiera planificarlo y lo estás haciendo. Esto es como la conducción. Cuando uno partió aprendiendo a manejar, lo que hacía era prender el auto,
el cambio, miraba para atrás y era súper consciente de eso y se tomaba su tiempo para hacerlo. Y hoy día, ¿qué es lo que uno hace? Abre las llaves del auto y no te das cuenta y estás al otro lado porque tú solo apretaste el embrague, aceleraste, cambiaste los cambios, porque ya está en tu cerebro incorporado. Tu cerebro ya hizo redes neuronales para que eso pudiera pasar. Y en el concepto de la agilidad tiene que ocurrir absolutamente lo mismo. No sé, Tío, si quieres agregar aquí algo más. Sí, lo que pasa es que esta curva está hecha en relación para anteponerse a lo que va siendo la curva del olvido con respecto al aprendizaje, que es la facilidad con que olvidamos las cosas o no pasa de memoria de corto plazo a mediano o a largo, lo cual imposibilita o dificulta que un aprendizaje se transforme en una competencia, es decir, hacerlo nuestro. Cuando nosotros tenemos, y acá como colgándome y empezando a juntar, cuando nosotros tenemos actividades que nos emocionan y que nos motivan de una forma u otra, lo que pasa es que el cerebro se empieza a emocionar. Cuando el cerebro se emociona, empieza a activar redes neuronales, que la gracia de lo que sucede es que se empiezan a mielinizar. Este proceso significa que el traspaso de descarga electroquímica entre todas las neuronas del cuerpo es mucho más rápida y eficiente. Por lo tanto, recuperar la información, poder utilizarla o hacer como si esto fuera respirar, se produce de mejor forma. ¿Cuál es el tema? Y acá lo que hablamos muchas veces con Hernán, la dificultad de generar nuevos caminos mielinizados, haciendo que el cerebro no elija anteriores caminos mielinizados, que es lo que usualmente decimos las palabras más caras de la industria, así se ha hecho siempre, así lo aprendí a hacer yo, que termina generando otra ruta que no necesariamente va a ser la más efectiva para lo que queremos. Exactamente. Y fíjense lo siguiente. Para esta presentación, lo que hicimos, bueno, también existe también otro concepto asociado, porque le estaba adelantando esta slide que está acá, pero se la puedo presentar después. Pues la hicimos exclusivamente para ahora. Por otro lado, desde el punto de vista del aprendizaje, los hábitos y los comportamientos, yo necesito estar motivado, y motivado no es motivado constantemente, sino que tener ciertos como empujes para que yo realmente quiera adoptar un hábito, porque si yo hago y trato de adoptar un hábito, porque todos los días tengo que hacerlo, y lo hago regañadientes, porque no me gusta, el cerebro no lo va a asociar. Lo va a estar haciendo como si fuera, entre comillas, un castigo. Me voy a desmotivar, me voy a terminar generando un burnout, que es el aburrimiento extremo que tienen los colaboradores dentro de una organización, o voy a tener un burnout, que tiene que ver con me quemé. Hasta aquí nomás dio mi cerebro dentro de lo que estoy haciendo. Yo tuve los dos, y por eso lo hablo con tanta propiedad. Burnout y burnout, y también crisis de pánico. Por eso he estudiado tanto con respecto al cerebro, porque yo mismo trabajé con hábitos míos para yo poder crear nuevas rutas neuronales que me ayudaron a superar cada uno de los episodios que yo tenía. Y esto no tiene que ver con lo técnico. Y después dije, y con la chica obviamente hemos compartido muchísimo, ¿cómo puedo llevar esta forma de cambiar hábitos, de poder construir una nueva forma de pensar al mundo organizacional? Y aquí ya estamos empezando a encontrar la respuesta. Entonces, desde el punto de vista de la agilidad genera distintos hábitos y comportamientos. Todas las metodologías, independiente de cuál sea la que ustedes más conozcan, con la cual se familiaricen, lo que hacen es disponer a las personas, disponer el cerebro para que desarrollen estas habilidades en particular. Por ejemplo, y la más común, que es la daily, que si uno habla de agilidad, sí, la daily, lo primero que te dicen, o la stand-up meeting, o el scrum. Y empiezan así como a recordar ciertas como palabras, ciertos hitos, ciertos eventos, porque es una ceremonia, es algo que ocurre constantemente, entonces la gente de cierta forma lo recuerda. Ahora, si yo a ustedes les digo, hagan 10 certificaciones ágiles, no quiere decir que ustedes tengan estos hábitos de comportamiento dentro del cerebro para ser ágiles. Hacer esto significa practicarlo y que realmente sea un inconsciente. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer capacitaciones de agilidad desde el punto de vista más organizacional, no solamente a nivel de equipo específico, pero hemos estado hablando con respecto a la agilidad y la importancia de tener estas comunicaciones diarias, llámenle daily, llámenle stand-up, llámenle del nombre que quieran, pero finalmente es conectarse en muy poco tiempo. ¿Para qué? Para que puedan comunicarse, independiente que sea qué es lo que hicimos ayer, qué estamos haciendo hoy día, qué vamos a hacer mañana, da lo mismo. El concepto es ser efectivo en muy poco tiempo, comunicar lo que tengo que comunicar, ver cómo estamos como equipo, conectar, ser empáticos y poder ver si es que estamos cumpliendo los resultados o no, o estamos realmente descubriendo algo nuevo.
porque también el concepto de agilidad quiere decir no solamente tengo que seguir un plan quizás, porque puedo estar descubriendo algo que a futuro o en el corto plazo puede generar una explosión de ingresos que no teníamos planificado en ninguna parte. Y eso es parte de la agilidad, ir testeando, ir probando, ir creciendo, ir haciendo esto. Y hay veces que te vaya a dar 3 vueltas, vaya a volver a lo anterior, pero finalmente estás cumpliendo el concepto de llevar los resultados. Dicho esto, el explicarle a una persona, no es que tú te tienes que conectar o te tienes que reunir con el equipo, porque aquí hablamos de este tema y estas temáticas, no se lo estoy contando de una forma sexy, digamos, sino que es como, chuta, me voy a tener que conectar todos los días a la mañana, los 15 primeros minutos o los últimos 15 minutos del día. Sin ningún propósito, a pesar de que se lo pudieron haber dicho, sin ningún propósito ya interiorizado. ¿Qué pasa si yo lo cambio y hago un plan de un mes? Entonces, en un mes hago un desafío donde digo, ¿saben qué? La primera semana, ustedes tienen que ir a hablar con 3 personas distintas de distintas áreas o del mismo equipo en el que están, pero conocer a la otra persona. Y las primeras personas que lo hagan pueden tener algún premio en particular, o los que más conozcan personas pueden tener algún otro reconocimiento, y así sucesivamente. La segunda, los voy a hacer juntarse, pero a conversar sobre objetivos que ustedes quieran conversar. La tercera, acoto más todavía el desarrollo y digo, ahora necesito que empiecen a conversar sobre 2 días hacia adelante y 2 días hacia atrás, pero como una, entre comillas, como una retro, como ir analizando lo que pasó hacia atrás. Finalmente, les digo, ahora tienen que ser súper efectivos porque tienen 15 minutos para poder ver cómo van progresando y todo lo que han aplicado hacia atrás. Cuando termine ese proceso de un mes, es mucho más fácil decirles, ¿cómo se sintieron ahora después? Hagamos una comparación entre el día 1 y el día de hoy día. ¿Cómo fluyó la comunicación? ¿Cómo fluyó la empatía? ¿Cómo han fluydo los resultados? Solamente por comunicarse. Y ahí tú les dices a las personas, lo que tú acabas de hacer es una daily. Entonces, ¿qué es lo que hago, tío? Y ahí tú lo puedes explicar mejor, tiene que ver con un aprendizaje por asociación. O sea, yo experimento primero y después le pongo el nombre y por ende el cerebro, la asociación la hace mucho más efectiva. Y además lo hice entretenido. ¿Cierto? Sí, hay muchas veces tiene que ver con que la sensación de hacer algo porque es tarea o porque es deber suele generar un input que suele ser negativo o generar reticencia, sobre todo con respecto a ciertas dinámicas que es aprender algo nuevo o generar lo que pueda sentirse como una sobrecarga de trabajo sin encontrar el sentido. Cuando empezamos a hacer cosas, sobre todo en esta estrategia que yo llamo el es pollo, en el sentido de los niños cuando no quieren comer, que te dicen qué es eso y uno les dice es pollo, que es una comida segura, y después uno le dice, ah, ¿viste que era bueno probar X alimento? Termina siendo lo mismo en el espacio organizacional. Cuando se empiezan a hacer las cosas, podemos empezar a ver cómo van a ir afectando sin generar una predeterminación tanto positiva como negativa frente a un nuevo hábito o actividad que estemos realizando. Por lo tanto, nos vamos a boicotear menos y podemos ver qué tan efectivo es o no es. Exactamente. Entonces, ahora sí hablemos del gaming corporativo, pero primero, antes quiero que sepan que el concepto de jugar lleva ciclos. O sea, Platón lo decía, yo puedo conocer más a una persona en 1 hora jugando que en 1 año de vida conversando. Y tiene toda la razón. Sin hacer ningún estudio en particular, yo les puedo afirmar, como experiencia personal, que mis mejores amigos con los que más converso las cosas que me pasan son con los amigos que conocí en pandemia en Warzone. Y la razón es porque mientras estamos esperando las partidas o porque queremos como desconectarnos un poco, vemos partners, no vemos ningún rol, no vemos nada, vemos un jugador al otro lado que me puede ayudar a poder ganar y además distraemos conversando y nos contamos la vida completa. O sea, tengo el papá de un amigo que me decía, un amigo que es papá con su hijo, y le decía que el hijo le cuenta con qué niña está saliendo en el juego, pero no en la mesa. Y la razón, tío, es porque Porque finalmente cuando está jugando se desdibujan las líneas con respecto a las jerarquías sociales, por lo tanto dentro del juego está en una línea horizontal, está con un compañero y no necesariamente con un papá en el rol de padre. Y ahí hay un tema, cuando estamos hablando de los espacios lúdicos y videojuegos, nosotros creemos, y hay distintos estudios, por ejemplo, que dicen que jugar es inherentemente humano y se establece como algo que es anterior a la creación o que aparezca lo que entendemos como sociedad y cultura. Y ahí, Hernán,
¿cuántos años crees que tiene el juego más antiguo del cual tenemos conocimiento arqueológico? Oh, me mataste. ¿Alguien ¿Quieres se que lo tiene un ocurre? número? Sí, Sí, hay un número. a ver, ¿alguien se le ocurre? Puede escribirlo, puede decirlo, y si no, no importa, podemos leer la mente, no hay problema. Como ahora Neuralink, que está integrando, como metiendo los chips, de hecho, hoy día salió el segundo jugador oficial por Neuralink que estaba jugando Fortnite, con la mente, con la mente. Ya. ¿A alguien se le ocurre? Si no, dale nomás, tío. No, el juego más antiguo data de entre el 3000 y 4000 antes de Cristo en Asiria, la antigua Babilonia, que es un juego de tablero que tenía tantos fines lúdicos como religiosos. Del que tenemos, insisto, muestras arqueológicas. Eso significa tenemos el tablero, las piezas y las reglas del juego. Como para que vean que esto no es solo de ahora, no es solo costumbrista, no es solo balada nuestra. Ya. Tío, ahora los juegos y lo que genera nuestro cerebro. Bueno, como hablamos que los juegos apelan a distintos espacios, ya sean de las estructuras neuronales, tanto sea de cómo son las pistas que leemos y cuáles son los feedback, tanto biológicos como no, que recibimos para la toma de decisiones, no es raro que el videojuego o el juego apele a los centros de placer del cerebro. Como tienen muchos indicadores y un feedback inmediato, es mucho más probable que se activen distintas hormonas y distintos procesos bioquímicos para asentar el aprendizaje o el hábito que queremos dentro del cuerpo a través de las redes neuronales, haciéndolo, como habíamos dicho, básicamente como respirar y nuestro, es decir, transformar un conocimiento en una competencia. Entonces, dependiendo de cómo vamos haciendo estas estrategias y lo que va a ser significar, por ejemplo, un punto exacto del manejo de la frustración, cómo yo libero dopamina, la sensación de logro, cómo voy manejando distintas cosas con indicadores, vamos a ir pasando lo que son motivaciones extrínsecas a motivaciones intrínsecas, generando ya hábitos y un constante dentro de quien va a ir jugando. Entonces, acá podemos ver un espacio en donde están las distintas hormonas que son partes de este proceso. Entonces vamos a tener serotonina, dopamina, oxitocina, se me olvidó. Tampoco es difícil alguno de los trabalenguas, pero eso significa que vamos a tener tanto de emociones de distinto tipo, de apego, emoción, incluso cómo vamos manejando la frustración. Perfecto. Y por otro lado, el gaming corporativo en sí, y ahora van a saber lo que es el gaming corporativo, puede servir para lo que a ustedes se les ocurra. O sea, puede ser para entrenamientos particulares, puede ser para promover cambios, puede ser para aumentar el compromiso, para poder mejorar el bienestar, porque finalmente a través de la filosofía del juego yo estoy mejorando mi día a día y el día a día de los colaboradores. Por ende estoy haciendo que sea más motivante. Al ser más motivante tengo mejores resultados. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu bienestar aumenta. Hoy día no sé si sabían, pero el 80% de los chilenos tienen burnout. O podría tener, o podría estar con causas relacionadas o síntomas relacionados al burnout, que es el aburrimiento extremo dentro de una organización. Aquí es cuando se conecta con la renuncia silenciosa, etc. Y si yo hago más entretenido su día a día, que entretenido no es sinónimo de poco serio, pero si algo serio puede ser sinónimo de aburrido. Sí. Si yo hago más... Dale nomás, tío. Yo creo que entra porque nosotros hablamos del burnout y de repente puede sonar una palabra que es como, bueno, ¿y por qué el trabajo tendría que ser entretenido y no ser un trabajo aburrido? Sino que nosotros la bajada que le hacemos en específico es a la pérdida del sentido de lo que significa lo que nosotros estamos haciendo en la organización y cómo se conecta con el trabajo de otros. Cuando nosotros tenemos un sentido, es mucho más probable que nosotros podamos trabajar de una forma mucho más completa, eficiencia y sin un desgasto emocional. ¿Perdí al activo o los perdí a todos? Perdí al activo. ¡Se perdió! No. Y estaba tan motivada, pero no importa, ya yo continúo. Ahora, cuando hablamos de la filosofía de los juegos, ustedes ni siquiera podrían darse cuenta, ustedes mismos están siendo gamificados, están utilizando juegos con ustedes sin que ustedes estén literalmente jugando. Cuando uno compra por el Mercado Libre te dan puntaje, uno tiene niveles, tiene estatus. Cuando uno va al banco, el Banco Scotiabank en su aplicación hoy día tiene misiones. Entonces, finalmente, todas las soluciones que están asociadas a experiencia de cliente son gamificadas. Y ahora van a saber lo que es la gamificación. Ahora sí, entonces,
Tenemos tres conceptos. Nosotros siempre tratamos de dividirlo, no por un tema de que queremos ser más papistas que el papa, como se dice, sino que lo que queremos es que ustedes puedan identificar las distintas formas de intervención con el uso de los juegos que uno puede tener dentro de las organizaciones para que ustedes puedan escoger la mejor. Si le quieren llamar a todo gamificación o game-based learning, no hay nada de malo, mientras sepan realmente cómo lo están aplicando, de qué forma están aplicando, cuál es el resultado, y qué propósito y qué mecánica están utilizando para cada una de ellas. El primero tiene que ver con los serious games. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes ha jugado, o no ha jugado, perdón, ha hecho dinámicas de Lego Serious Play. Para la agilidad se ocupa muchísimo. Este aprendizaje lo que hace es, yo ocupo algo lúdico, pero mi objetivo no es entretenerte, mi objetivo es que tú tengas algo que desarrollar desde el punto de vista educativo o organizacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si yo los hago jugar con Lego, jugar entre comillas, porque la instrucción es construyan algo, háganlo evolutivo, construyanme una historia, cuál es el propósito de la compañía, pero háganlo en una estructura, lo que estoy haciendo es que ustedes se conecten emocionalmente con lo que están construyendo y además creando una historia, con un juego, pero no les estoy pidiendo que jueguen. No obstante, ustedes se están entreteniendo. Pero el objetivo principal no es que se entretengan, el objetivo principal es que desarrollen un resultado que necesito después revisar. Y eso es un serious game. Se pueden utilizar cartas que estén diseñadas para esto. Estos son diseños específicos con ese fin. Que puede ser la utilización de cosas que ya están hechas, como un Lego, como un Kenex, que es la competencia de Lego, o que ustedes desarrollen y diseñen cartas específicas con desafíos y que vayan jugando cartas como juego de roles, o como desafío, o como me siento hoy día, etcétera. Todo eso que ustedes piensen desde el punto de vista organizacional, objetivo organizacional, pero diseñado para eso, pero además te entretiene, serious game. Y a diferencia de los serious game, no sé qué se ve ahí. Primera vez que me aparece. Tengo el game-based learning. El game-based learning es los juegos utilizados para poder enseñarte. Quiere decir que aquí yo pongo primero la entretención para que tú te puedas aprender después. O estés aprendiendo mientras estés jugando, pero realmente lo que quiero es que tú te entretengas, que lo pases bien. Y mientras lo estás pasando bien, la información va a fluir de una forma completamente distinta. Acá yo ya le había mencionado el tema del Super Bowl, también le había mencionado lo que es el Age of Empires, pero también tengo otros ejemplos, como este que está acá, que es un videojuego creado con la Mutual de Seguridad y con TGA, que es una empresa líder latinoamericana de diseño de videojuegos corporativos. Diseñaron un videojuego donde les puedo enseñar con dinámicas de simulaciones y tarjetas y encuestas y entrevistas y más encima crearse un avatar, la ley Karim, la ley de delito económico o la ley de inclusión. O sea, incluso las regulaciones puedo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Las regulaciones existen porque nosotros como sociedad no nos podemos autorregular y principalmente las regulaciones no te dicen cómo tienes que hacerlo. Te puede dar una guía o algunos otros documentos que pueden ir generando las entidades públicas para poder ayudarte a ti a desarrollarlo, pero no lo basan en el comportamiento que yo constantemente tengo que estar promoviendo para que esto no ocurra, sino que la ley está escrita principalmente con el castigo que yo voy a recibir si es que yo transgredo esa ley o esa norma que me están imponiendo desde el punto de vista social, el cual sale en el diario público y yo me tengo que dar por conocido, así que tengo que respetarla de cierta forma, pero esa ley al leerla o al interpretarla no me está diciendo cómo yo, Hernán, me tengo que desenvolver en mi empresa para que eso no ocurra desde el punto de vista del comportamiento humano, porque es muy difícil. Todas las empresas son distintas porque todas están conectadas con personas y cada empresa es una huella digital en ese sentido. Entonces, uno puede transformar de una ley que te dice qué es lo que no tienes que hacer o qué es lo que puedes hacer también, a promover hábitos y comportamientos de una forma mucho más entretenida. Por otro lado, nosotros con Chio y también con Movistar Game Club tenemos un laboratorio que se llama Gamify Labs, donde nosotros trabajamos con 3 videojuegos, que es Overcooked, Minecraft y Keep Talking and Nobody Explode, en VR, computador y PlayStation. Y lo que hacemos con esto es llevamos ejecutivos a este centro gamer y los hacemos jugar en 3 plataformas distintas digitales. Lo que estamos haciendo con esto es promoverles que el concepto de la digitalización depende de cada uno de nosotros y que tenemos que perder el miedo. Y a través del juego, esa restricción con respecto a es que no voy a saber ocuparlo y todo, empieza a disminuir. Y se dan cuenta que cuando llegan a lo último, que es el computador, que es el caos, ocupar ASDF, o sea, el ASDW, que son las teclas típicas que uno utiliza para poder moverse, porque están más cerca de las otras, a diferencia de estas que están acá,
prácticamente llegan con una apertura totalmente distinta porque ya pasaron por estas dos que son más fáciles. Y por otro lado, todas las dinámicas que ocurren en un videojuego también ocurren en la organización. En el Overcooked, uno puede, es una cocina donde yo estoy cocinando y llega la receta, llegan las personas, tengo que cortar la lechuga, se me empieza a incendiar la cocina, es un caos. Pero si tú te das cuenta, en tu computador, un día en la mañana pasa absolutamente lo mismo. Llegan 10 correos, que te aparece la notificación para la reunión, que después te hablan por Teams, que después te hablan por Zoom, que después te hablan por este otro lado, que además tienes abierto tu LinkedIn. Entonces, finalmente también tienes un bombardeo de información. Entonces, todas estas dinámicas las asociamos al día a día para que sea mucho más entretenida dentro de este laboratorio que nosotros tenemos. Y además otros laboratorios más que tenemos bajo el programa Skill Up Gaming, que jugando uno puede aumentar la habilidad. Y ahora sí, gamificación. Perdón, Roberto, pero uno tiene que hacer toda esta historia para que puedan comprender la diferencia de todo el uso de juegos versus lo que es gamificación. La gamificación, a diferencia del Games-Based Learning y el Serious Game, es que tú no estás jugando. Suena cruel lo que voy a decir, pero es como que alguien está jugando contigo de cierta forma, porque alguien creó un sistema donde necesita que tú tengas algún cierto cambio de comportamiento, conducta, o que aprendas algo en un proceso de cambio, en tiempos. Por ende, utiliza mecánicas de juego, es decir, puntajes, niveles, tal cual lo hace Mercado Libre, lo hace Falabella con los puntos, lo hace todos los retailers, todos los conceptos de fidelización lo tienen, Latam, por ejemplo, también, etcétera. Lo que están haciendo con nosotros es jugando con nuestro cerebro, para que nosotros estemos conectados con las marcas que ellos quieren propulsar, lo cual no está mal, es parte del sistema y así es. Ahora, lo hacen de una forma mucho más entretenida porque a través de la gamificación están jugando con el cerebro para que tú te puedas sentir enganchado. Al final no te están engañando, lo que están haciendo es que te entretengas, que estés tranquilo, que estés feliz, que te guste estar en esa marca, que te encante esa marca y por ende que tú puedas comprar. En la organización uno puede hacer absolutamente lo mismo. Si yo quiero hacer una transformación ágil, bueno, en un proceso de transformación empiezo a ocupar todas las técnicas. Ok, ¿qué pasa si hacemos una competencia? Espérate, no todos pueden competir porque no a todos les gusta. Pero si ocupamos estas otras técnicas de a lo mejor crear una historia, uno de mis socios, de hecho, hizo una transformación de SAP donde ocupó la historia de la Fórmula 1. Y también en otro proyecto ocupó la historia del Everest. Y en cada una de las etapas era un campo base y el Everest tenía los distintos roles que estaban dentro de, no sé, tú eres el guía, tú eres el que toma las decisiones, tú eres los que se quedan en el campo base, ustedes son los que suben, cuando llegamos a la última sube solamente un rol, porque no pueden subir todo, y así sucesivamente. Todos los desafíos son las tormentas, el clima, que la avalancha, qué es lo que te ocurre realmente en el Everest. Entonces, uno puede hacer una historia de viaje futuro, de ir a la luna, del viaje al espacio, de Star Wars. O sea, por ejemplo, uno podría estar haciendo pruebas de tecnología y decir, oye, ¿y qué pasa si le decimos a todos que en vez de hacer pruebas, porque fome decir pruebas, o sea, tengo que hacer pruebas, tengo que hacer un script, ustedes son los encargados de destruir el sistema? ¿Le han dicho alguna vez eso en algún proceso de prueba? Tienen que destruir el sistema para que pueda funcionar. ¿Y qué pasa si yo te premio, además, porque tú estás encontrando los errores? Fíjense que una tarjetita de 100.000 pesos de gift card, o una cena, o un viaje incluso, es más barato que $2 millones en productivo por algún error que no pudieron identificarlo porque las pruebas no se hicieron con el objetivo de destruir el sistema. Entonces la gamificación se puede utilizar tanto en aplicaciones, porque la gamificación no es solamente el tema de ocupar técnica, tampoco es un videojuego, tampoco es un sistema, es una estrategia. Y de Octalysis Framework, que es de Yuka Cho, el número 1 a nivel mundial, que aquí tengo su libro, nos explica con este octágono que todas las personas, por eso no todos tienen que ser gamer y no todos tienen que jugar para estar dentro de un proceso gamificado, sino que uno tiene que hablar desde las motivaciones de la gente. Lo que hace Octalysis y lo que hace prácticamente el framework de Octalysis es decirnos en las motivaciones cómo se mueve la gente de acuerdo a lo que yo les voy proponiendo. Por ejemplo, tengo arriba lo que es el sentido épico y propósito. O sea, si yo tengo un propósito y yo me muevo, claramente va a ser muy difícil que a mí me saquen de ese concepto. O sea, yo quiero promover que los juegos pueden cambiar el mundo y a mí me llegan a ofrecer un trabajo de oficina tradicional donde no me puedo parar porque tengo que hacer absolutamente lo mismo siempre y me van a matar. Me van a terminar matando como persona porque no estoy persiguiendo mi propósito, que es lo que más me gusta. En cambio, me empiezo a dedicar a esto y todo fluye, todo anda, todo funciona, porque está conectado con lo que yo quiero. Por otro lado, tenemos
por ejemplo, el tema de desarrollo y cumplimiento de objetivos, que tiene que ver con, yo necesito cumplir esta tarea, necesito hacer esto. Esta es la forma en que yo te voy a premiar, o sea, más que premiar, te voy a reconocer en particular por haber cumplido, porque voy a tener un certificado, porque voy a tener algo, para yo después mostrarlo. El cerebro humano funciona de esa forma. ¿Cuántos en LinkedIn han posteado las certificaciones? Y eso tiene que ver con el sentido de el desarrollo y el cumplimiento de objetivos. Pero también tenemos abajo otras cosas que son más negativas, que es la pérdida. La pérdida, que es el número 8, el core drive número 8, tiene que ver con, por ejemplo, te quedan 3 minutos para poder lograr esto. Si no, algo puede pasar. No necesariamente puede ser una penalización, pero a lo mejor se puede agotar tu producto. Lo que están haciendo es con el FOMO, el Fear of Missing Out. Están jugando con tu cerebro para decir, oye, te tienes que apurar porque realmente no lo vas a lograr. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que está abajo, el 6, el 8 y el 7, les llaman black hat. ¿Por qué? Porque si yo lo hago permanentemente, finalmente voy a matar al usuario. Matar significa que le va a dar incluso hasta un burnout. Se va a terminar aburriendo el proceso. Porque siempre va a estar contra el tiempo, siempre va a estar contra el miedo, siempre va a estar contra la pérdida, contra la evasión, contra la escasez de que falte o no falte. Entonces, no es una muy buena estrategia para poder hacerla permanente. Puede ser para que sean en pequeñas técnicas y pequeñas intervenciones o no tan frecuentes, porque si no voy a terminar quemando al usuario. Pero a mano derecha, el 3, 5 y 7 tiene que ver con la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es la que nace de a uno dentro de nosotros. Y del otro lado está lo que es el 2, 4 y 6, que tiene que ver con lo extrínseco. Lo extrínseco tiene que ver con, por ejemplo, el sueldo. El sueldo es una motivación extrínseca. Si yo te aumento el sueldo y tú estás negociando conmigo el sueldo y me lo aumentas, mi motivación no va a ser permanente, porque va a llegar un momento en que yo ya me voy a acostumbrar a ese nivel de gasto. Por ende, ya el sueldo no va a ser tan eficiente para poderme mantener motivado. Ahora, no quiere decir que siempre voy a estar motivando a las personas y subiendo el sueldo para que estén motivados. No. Eso tiene que ver con la parte más extrínseca, que es la parte izquierda de lo que les estoy mostrando. Pero si yo me voy a la derecha, donde está el reconocimiento, la influencia social, donde prácticamente yo pueda sentirme recompensado, no desde el punto de vista monetario, sino que recompensado como persona, realizado incluso, porque veo que estoy en un equipo que me lo reconocen, que me lo recompensan, que lo hacemos juntos, que prácticamente todos queremos estar encima del bote. Créanme que es mucho más perdurable en el tiempo que estar subiendo el sueldo, entregando bonos por cumplimiento. Y más barato también. Entonces, les recomiendo también leer este libro. En esta parte está un poco qué es y qué no es gamificación, que ya se lo había adelantado. O sea, no es un videojuego, no es una aplicación, no es jugar necesariamente, sino que es una estrategia donde yo utilizo lo mejor de los juegos en un proceso de cambio para poder promover este cambio de forma sostenible en el tiempo. Y por último, ya se lo había también mencionado antes, algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero sí algo serio puede ser sinónimo de aburrido. Game over. Roberto. Excelente. Yo tengo, bueno, no sé si la gente tiene preguntas, pueden dejarla ahí en el chat o igual prender el micrófono, mejor aún, prender el micrófono y hacerlo directamente. Creo que podemos dejar ese espacio que nos queda para las preguntas. Así que, ¿quién se atreve? Pueden preguntar lo que sea. Incluso de este dispositivo siempre me pasa en las reuniones que finalmente terminan preguntando, oye, ¿dónde sacaste la silla, el computador? Más que lo que estoy presentando. Yo tengo una pregunta. Hace un tiempo nosotros escuchábamos mucho de los virtual spaces, ¿verdad? O sea, cuando se detonó la pandemia, muchas de esas plataformas de crear ambientes virtuales para que la gente pueda imaginarse dentro de una oficina, hacer actividades en conjunto, pasaron a ser muy discutidos y comentados. ¿Todavía queda algo de fuerza para eso? ¿Se está ocupando los virtual spaces de alguna manera en las empresas? ¿O tú crees que ya esa ola ya pasó y no es algo que se va a reavivar, por así decirlo? A ver, hubo un auge muy grande cuando partió la pandemia, el tema de la realidad virtual. Ahora, yo soy amigo y enemigo de la realidad virtual. Yo lo tengo, de hecho, ando por ahí el Oculus dando vueltas. No toda la gente puede utilizar la realidad virtual porque hay gente que se marea. Aparte que es costoso, no solamente para la empresa, sino que también para el usuario.
y tampoco le vas a estar pasando un visor de realidad virtual a todos tus colaboradores, ni tampoco estar 8 horas sentado con el visor de realidad virtual. O sea, te terminas mareando o prácticamente te terminas sacando de lo que realmente tienes que hacer. No obstante, es muy bueno para poder hacer capacitaciones e intervenciones donde yo necesito como ver de forma espacial las cosas, como verlas en 3D. Por ejemplo, para ingeniería, yo me acuerdo cuando estudiaba cálculo 4, creo que era, que es donde están las integrales múltiples. Las integrales múltiples, al ejecutarlas en el cerebro, se supone que uno ve cosas. De hecho, la calculadora después te lo mostraba, pero tú podías ver las cosas como se supone que en 3D. Tu cerebro tenía que ser capaz. El problema es que en una pantalla, por lo general, o en un papel, estamos viendo un 2D. En cambio, en una realidad virtual, o incluso lo que viene ahora, que es la realidad mixta, que es más asociada con la realidad aumentada, yo puedo ver las cosas de una forma completamente distinta. Entonces, las capacitaciones que necesitan ese experimento mucho más presencial, o sea, mucho más como experiencial y más de ver, de visualizar, se está utilizando, Roberto, y yo creo que no deberían parar de utilizarse. Deberían seguir utilizándose. Pero sí, tienen que reconocer de que es costoso. Porque tengo que tener un espacio, tengo que tener los dispositivos, tengo que tener el desarrollo dentro de esos dispositivos para poder hacerlo. Estás en mute, Roberto. ¿Sigues en mute? ¿O soy yo? Roberto, estoy muteado. Eso. Gracias. Gracias. Mira, estaba comentando, gracias por los comentarios ahí, Hernán. Estaba mencionando igual el comentario de Gerardo Lagos, de los frameworks que igual son interesantes ahí, Webback, el de Sergio Jiménez, el de Zickerman y el de Mario Herger, SAP Labs. Son también buenas referencias. Totalmente. Es que de hecho el tema de la gamificación al uso de los juegos está explotando desde hace muy poco a la fecha. O sea, siempre ha estado presente, pero nunca lo habíamos visto con un nombre y apellido y que realmente lo estemos tratando de explotar. Yu-Kai Chu, que es el que escribió Actionable Gamification, es el pionero y el número 1 en el mundo a nivel de gamificación. No obstante, su forma de verlo sobre las motivaciones. Uno tiene otro framework que a lo mejor no están sobre la motivación de las personas, sino que sobre el diseño. Entonces siempre son complementarios todas las bibliografías que uno pueda tener o las referencias para poder aprender, bienvenidas sean, porque todavía este es un espacio muy desconocido y la oportunidad es enorme. Excelente. ¿Alguien de la audiencia quisiera comentar alguna experiencia que tuvo con la gamificación, algún proyecto donde la pudo aplicar o cualquier interés igual que tenga en aplicarlo en el futuro? Dale. Felipe. Hola, ¿cómo están, chicos? Felipe por acá. Una consulta, Hernán. Yo participo de... Aparte del trabajo, hago consultoría. Y me ha tocado en 3 oportunidades contactar empresas para hacer gamificación. Me explotó la cabeza. Es mi experiencia personal. Creo que es una de las mejores experiencias que puedes tener de aprendizaje. Se pasa bien, es increíble todo, pero todas se me caen por los montos. ¿Ha habido un cambio en ese contexto de que sea más accesible para la empresa? Porque quizás la venta de nosotros no fue la correcta porque lo vendíamos como un juego y ahora te agradezco un montón por esa aclaración que hiciste con respecto al Serious Game, Based Learning y gamificación. Porque lo vendíamos prácticamente como un juego. Porque teníamos una empresa asociada en Argentina que nos ofrecía todo este mundo de la gamificación, le ponía un problema y los tipos te hacían unas cosas maravillosas, pero se nos caía porque era extremadamente caro. Sí. A ver, cuando hablamos de un desarrollo de soluciones, efectivamente va a ser caro. O sea, definitivamente. Uno puede hacerlo más barato o menos barato dependiendo del proveedor, pero está invirtiendo mucho. La idea que yo les comenté de este socio que hizo el tema de la historia de la transformación de SAP con la Fórmula 1 o con el Everest fue casi costo cero. Ya. Entonces, el ocupar gamificación no es la solución, no es la aplicación tecnológica, me refiero cuando hablo de solución. Ya. Hay que ser muy creativo porque yo puedo hacer cosas que incluso anotando, ponte tú, quiero hacer el proceso de pruebas con los puntajes y todo, bueno, lo anoto en Excel. Si no tengo plata, lo anoto en Excel.
Pero voy generando ese ambiente, pero ojo, todos tienen que estar en el mood de este concepto de querer jugar, el game mode que le llamo yo. Y que estar abierto de estar, principalmente los líderes. Entonces, a uno se le pueden ocurrir muchas ideas que no tienen que ver necesariamente con un gasto enorme. Ahora, sí pueden haber gastos asociados, ponte tú, a cómo tú quieres, qué dinámicas vas a utilizar dentro de la gamificación, si la vas a utilizar con tecnología o no, incluso lo puedes utilizar con las mismas tecnologías que uno ya tiene presentes, solo que uno no lo ha activado. SAP tiene incluso un módulo de gamificación, si no me equivoco, y al igual que muchas otras plataformas, pero no se utiliza de la forma correcta. Entonces hay veces que ni siquiera hay que invertirlo. Hay veces que es como, oye, y tienes plataformas donde te den puntaje, donde puedas subir fotitos, ponte tú un estilo Facebook, pero para la empresa, que es el Viva Engage, por ejemplo, de Microsoft, y empezar a reutilizar ese tipo de cosas, pero bajo un marco completo estratégico de gamificación. O sea, tiene que tener un propósito y una seguridad de lo que quiero hacer para que la gente pueda enganchar con respecto al proceso que estoy haciendo y que esté relacionado, no sea como subir fotos por subir fotos, para que la gente interactúe más en una red social que es laboral. Por ejemplo, Felipe, esto también tiene que ver en cómo jugar con el cerebro de las personas y las nuevas generaciones. Las capacitaciones de las soluciones nuevas o de cualquier cambio, yo los haría en podcast, yo los haría en Reels, no los haría en las tradicionales capacitaciones que uno se graba y que explica, etcétera. Bueno, hoy día todos están escuchando podcasts prácticamente en sus horarios muertos. O sea, mientras estás conduciendo, en Reels, el ex viceministro de Energía y Minería, creaba Reels para poder explicar lo que hacía. Entonces, es como un poco, la gamificación finalmente es como, sale la caja, crea, entretiénete. Tú mismo, como diseñador de esa experiencia que estás haciendo, entretiénete. Haz como que tú estuvieras dentro de este proceso que tienes que hacer y cómo lo haces atractivo, como un gamer dentro de un videojuego. Pero no necesariamente significa jugar, y tampoco significa gastar mucho. Hay que y no necesariamente, de acuerdo a lo que tú estás comentando, no necesariamente es apoyarse con algo tecnológico. También decían que había juegos de cartas, juegos de roles. Exactamente. Yo hago gamificación, ahora entendiéndolo bien y llevándolo a este plano. Yo he hecho gamificación varias veces en workshops presenciales y me ha ido, por lo que tú comentas, súper bien. ¿Sí? Porque he tenido a gerentes de primera línea tirados en el suelo dibujando, igual que cabros chicos de kinder, recortando, armando Lego. Ha sido una experiencia que de hecho se acercaban las personas de capacitación y me dicen, este gerente, yo creo que lo hemos escuchado hablar 3 veces. Y acá lo está dando todo este gerente. Así que no, te agradezco un montón, Hernán, porque es algo que yo estoy viendo de la gamificación, pero yo me había quedado muy pegado con que era a través de internet, meterte en una plataforma, empezar el juego de Star Wars. Todavía lo tengo muy presente que hicieron estos chicos de Argentina, que era resolver, descargar un archivo, tenías que compilarlo en el computador. Era espectacular, pero me quedé mucho con el romanticismo de lo que significaba la gamificación. Y no me había dado cuenta ahora, después de tus palabras, de que yo también he estado haciendo gamificación MVP, pero gamificación, en fin. Tal cual, tal cual. Vale, Hernán, te pasaste, compadre, gracias. No hay de qué. Ahí nos dice, gracias Felipe. Ahí dice José Lorenzo que mi pega es hacer capacitación a través de la gamificación. Es una maravilla cómo se puede aprender a raíz de dinámicas lúdicas. Muy bien, José. Si quieres compartir alguna con nosotros o comentarla ahí en el chat, igual. Ahí Nivaldo me hace una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de la curva de frustración? A ver, no sé si tiene que ver con el tema de la edad, porque hay una señora que tiene 84 años que salvó su vida por el Free Fire. Su pareja había muerto, que es una chilena, que ahora es tiktokera, pero sí tiene casi 4 millones de usuarios de seguidores. Su pareja había fallecido y ella se empezó a sentir muy sola. Y el nieto le compró un dispositivo para que ella pudiera jugar Free Fire. Y empezó a jugar y ella, en la noticia sale, el Free Fire me salvó la vida, porque de esa forma yo empecé a conectar con la gente. La frustración no tiene que ver con un tema de... Cuando yo te impongo a hacer las cosas, la frustración va a ser altísima. Pero si yo hago eso, no de una forma impositiva, sino que te voy invitando con estas técnicas, con estas dinámicas, es muy probable que la curva de frustración sea menor. Ahora, no creo que tenga que ver con lo etario, porque aún así yo tuve en un taller de videojuegos que lo hicimos en este centro gamer, llevamos ejecutivos de una universidad
donde el promedio de edad eran casi 62, 65 años, teníamos a alguien de 70 y tantos años, que nos estaba hablando por teléfono con el hijo, preguntándole cuántas, ¿cómo se llama?, medallas de platino tenía en el PlayStation, que platino significa completaste el juego 100%, que es un nivel de dedicación enorme. Y todos estuvieron conectadísimos con la experiencia. Y es porque nosotros fuimos muy audaces y asertivos en poder desbloquearles ese bloqueo como más racional que tiene la persona con respecto al concepto de jugar o ir a un lugar desconocido. Entonces, no tenían miedo de equivocarse, no tenían miedo, y tal cual como nos contaba Felipe, o un gerente que terminó escribiendo en el piso, es porque yo le estoy poniendo y disponiendo un espacio de confianza y naturalidad donde los roles ya no existen, sino que veo personas igual que yo que no tienen miedo de poder. Esto es influencia social también. ¿eh? Si yo tengo palos blancos que de cierta forma se muestran frustrados, pero empiezan a mostrar mejoría, posiblemente la persona que estaba frustrada se suba también al carro. Una respuesta un poco larga y ambigua porque no hay una respuesta como específica de decir, no, es que las personas... Pueden haber estudios, pero yo lo veo de una forma distinta. Yo creo que esto es igual que los perros. La mamba era ansiosa, no es agresiva, es reactiva. Y ser reactiva es que reaccionan y no pueden controlar sus emociones, por ende pueden llegar hasta morder. Es una Bull Terrier. Y llevo 2 meses con ella y ahora estoy pudiendo salir a caminar con ella. Y estoy pudiendo invitar gente a la casa también. Y eso es porque muchos pensaban que era agresiva y no es agresiva, es reactiva. Y tiene que ver con lo mismo la frustración. Hay que preparar el cerebro y también las emociones para poder generar el espacio que yo necesito de cambio. Muy interesante lo que comentas, Hernán. Tengo una experiencia con el tema de la gamificación en la empresa que trabajaba en Brasil en telecomunicaciones. Y ahí creo que algo que aprendí en el proceso es que la dinámica de gamification que hicimos para un proyecto de eficiencia, que generábamos ranqueos donde las áreas se estaban como ranqueando en esas listas que nosotros cada vez generábamos con temáticas distintas. Por ejemplo, una vez era de Fórmula 1, otra vez era de Halloween, otra vez era de cualquier otra cosa, y colocábamos las personas para disputar por número de aplicaciones apagadas y cantidad de dinero de ahorro que se generaba con los proyectos que estaban aplicando de eficiencia. Y ahí les provocó mucho porque sentí que la gente se motivaba por el tema del poder, del pertenecimiento, porque cuando nosotros lanzamos una temática, mucha gente se identificaba porque en algún momento jugó algo en la temática o era algo que les traía algún recuerdo bonito. O igual es el tema del poder, que la gente se colocaba como en una situación de empoderamiento, de que ellas con la diferencia, con 1 o 2 apagados de aplicaciones, podrían mover la aguja. Y a veces esa era una motivación mucho más fuerte que la misma de apagar la aplicación. Entonces, de verse en el ranqueo un poco más arriba del ranqueo. Entonces, eso le generó una motivación muy fuerte y creo que funcionó muy bien eso, y el proyecto duró como 1 año y medio y generó como resultados muy interesantes ahí dentro de esa perspectiva. A ver, ¿tenemos más preguntas? A Dylan, sí, Dylan, ahí estoy viendo uno que me encanta la pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de integrar las plataformas de hoy como Roblox o demás para educar jóvenes en distintas áreas de la vida? Por ejemplo, enseñar la educación financiera. Banco de Chile, con la Teletón, hicieron una mapa en Fortnite para poder capturar donaciones de los jugadores. Entonces estuvieran agarrando moneda y esas monedas significaban donaciones y era un mapa diseñado. Roblox tiene absolutamente lo mismo. Uno puede también diseñar mapas, en Minecraft también. Entonces uno puede ocupar esos videojuegos para poder hacerlo. Ahora, tienes que diseñarlo para que sea esa dinámica. No obstante, hay algo que está ocurriendo y que con la chica tratamos de generar conciencia sobre los videojuegos, pero no conciencia sobre si son buenos o malos, sino que conciencia sobre lo que yo aprendo mientras estoy jugando. O sea, no saben la cantidad de habilidades y desarrollo de cosas que ustedes están desarrollándose mientras están jugando, pero el problema es que el cerebro no está atento a eso. Pero cuando el momento que te dicen y a ti te cuentan que los videojuegos te pueden ayudar a desarrollar habilidades, de ahí en adelante, tu cerebro va a empezar a asociar de mejor forma la forma en que tú estás jugando y la forma en que estás aprendiendo. O sea, fíjense en todas estas pantallas.
Yo tengo la capacidad de poder conectar distintos dispositivos. Todo esto lo he hecho a mano. Y no tengo ningún estudio, ni de informática, ni absolutamente nada. Y esto lo he hecho desde el punto de vista porque me encanta tener esta experiencia gaming, esta experiencia de tener las luces, el sonido, que se conecte para allá, que se vaya para un lado, para el otro, etc. Pero todo esto de forma autónoma. Entonces imagínense lo que uno puede estar aprendiendo por cada uno de los videojuegos que está jugando. Y como les decía, o sea, en Roblox, IKEA creó su tienda en Roblox y contrató los primeros 10 profesionales en línea en IKEA a través de Roblox. Agua Andina creó toda su infraestructura para poder mostrar la infraestructura de aguas que tenía en Minecraft. Assetto Corsa, que es un juego de videojuegos, uno puede poner marcas de empresas dentro del Assetto Corsa. Hay muchas empresas que llevan simuladores de auto a los espacios físicos, pero no se dan cuenta que detrás de eso pueden hacer dinámicas de estudio y dinámicas de análisis para el desarrollo de habilidades. Yo tengo un servicio de estos laboratorios que se llama Pit Stop Strategy, que llevamos toda la filosofía del automovilismo, principalmente la Fórmula 1, por lo conocido que es, a las organizaciones con simulaciones de auto. Entonces llevamos simuladores de auto, pero además con expertos hacemos desarrollo y actividades asociadas a la simulación, pero además de eso también el análisis de cómo el deporte, el automovilismo, uno lo puede llevar a la organización para poder generar equipos de alto rendimiento. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, excelente. Porque la de José Lorenzo es como una sugerencia, igual la voy a leer ahí. César. Dale, César. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, súper. Yo creo, o sea, en realidad más que aportar con una pregunta, en realidad como que quería agregar como una experiencia, porque yo cuando empezó el tema de la pandemia, yo soy Scrum Master, entonces trabajo en una empresa, en una administradora de fondos, entonces son estas típicas empresas súper robustas, grandotas, que les cuesta moverse dentro de este mundillo. Entonces, con los equipos que yo empecé a obtener en ese tiempo, o sea, empecé a trabajar mucho a utilizar de repente ciertas cosas que, por ejemplo, habían tableros que hay en Miro, con los cuales tú podís trabajar con ciertas dinámicas que están centradas en la gamificación. Y me ayudó mucho, pero en especial hay una aplicación que yo la utilicé bastante tiempo con los equipos. De hecho, les voy a colocar el link acá mismo, que se llama Habitica. Yo la utilizaba para fines propios desde hace muchos años cuando la conocí, pero sabéis que me fue muy útil para introducirle a los equipos con este sentido de trabajar con tareas, pero que a la vez esas tareas estuvieran de alguna manera, llamémosles, ludificadas con una recompensa. O sea, esta aplicación básicamente lo que te hace es que tú podés crear una serie de hábitos, ya que estaban hablando en la misma presentación de eso, pero una vez que el hábito tú lo realizas o cumples una tarea específica, le das una recompensa y lo podés utilizar como con equipo, o sea, a través de equipo. Y esa fue una experiencia muy, muy genial que al menos compartí con mis equipos con cosas tan sencillas como, por ejemplo, oye, vamos a llevarnos tal puntaje por completar este sprint, o a una idea, ¿cachai? Súper genial que aportara, por ejemplo, a alguien del equipo de negocio, es como le podemos dar digamos, un incentivo, pero a través de esa aplicación. De hecho, yo lo trabajé mucho también un poco con la idea ahí de utilizar también como cosas mezcladas con el Management 3.0 y fue algo que fue súper nutrido. Ahora, me pasó, y esto es como, pongo súper hincapié en esto, que va a depender obviamente con el equipo con el que trabaje y qué resistencia obviamente tengan ellos a querer introducir este tipo de dinámicas dentro de su propio equipo, porque tenía un equipo que era súper, digamos, como que tenían muchas ganas de poder hacer estas cosas y querían verlo trabajar y ganarse la recompensa de completar un logro juntos como equipo. Pero me pasó que también tenía otras personas que en realidad como que esto lo encontraban, que era tú lo que nombraste, Hernán, por ahí el tema de, esto no, en realidad es como un juego, no es tan serio, o sea, está como alejado de la seriedad de lo que debería ser mi trabajo. Y ahí siempre hay como una resistencia súper grande que se da frente a eso.
Como oportunidad de mejora, en realidad eso le dejé ahí como una chincheta en mi, en mi experiencia para ver cómo mejorarlo y cómo poder trabajarlo en algún momento con otros equipos diferentes. Yo creo que de hecho por ahí entraría a lo mejor en alguna duda, porque siempre está como la resistencia para este tipo de cosas que pueden ser nuevas para equipos que realmente de repente pueden ser súper buenos en lo técnico que hacen, pero no quieren entrar en otro tipo de dinámica, en otro tipo de juegos que le hagan hacer diferentes las cosas a lo que están haciendo en el día a día, por ejemplo, de su trabajo, sino que simplemente ellos quieren cumplir con lo que hacen, hacer lo que tengan que hacer en el día y después desconectarte totalmente de lo que es la vida laboral y olvidarte un poco. Entonces, es como una experiencia súper que les quería compartir, que fue como súper importante trabajando con esta aplicación específica y con equipos que tuve en mi área. Fíjate que uno puede, en Estados Unidos hay estudios que hablan que el 40% de la gente ni siquiera se da cuenta que están en un proceso gamificado. Porque gamificar no quiere decir necesariamente jugar. De hecho, yo puedo hacer cosas gamificadas sin agregarle conceptos lúdicos, me refiero desde el punto de vista del diseño, o sea, sin agregar ni estrellitas, ni moneditas, Claro. ni nada, ni una de esas cosas para que algunas personas o no se vea tan poco serio, que en realidad no es poco serio, sino que es más efectivo incluso. Claro. Pero las recompensas, por ejemplo, no siempre son cosas. Yo puedo, en algunos casos, no sé, el equipo que pueda desarrollar este tipo de actividades o el que más tenga resultados, el que más tenga objetivos, mira, tiene una reunión con el CEO y tiene un almuerzo con el CEO, ¿cachai? Como de reconocimiento. O sea, hay mucha gente que en compañías que son grandes, que estamos hablando de 14.000 personas, 50.000 personas o 10.000 personas, un Walmart tiene casi 50.000 personas, o un Deloitte donde yo trabajo, 2.400 personas, yo era la mano derecha del gerente general en Deloitte. Y en realidad es como estar con el gerente general, teniendo conversaciones para mucha gente, es como estar con una persona muy importante dentro. Yo veo a las personas como personas, por eso me da lo mismo los cargos que tengan en realidad. Sí, Me ha tocado hasta presentarle a la ex primera dama también y personas de cargo público muy alto, pero lo veo como personas. Pero hay gente que no, y hay gente que les gusta, y hay gente que realmente se siente como con una satisfacción tremenda si es que el gerente general o alguien que está dentro del comité ejecutivo le dice, o el director o algo, le dice hola dentro del ascensor. Y estoy hablando de cosas muy, muy pequeñas. Entonces las recompensas no solamente tienen que ser productos, pueden ser insignias, ponte tú. Entonces cada vez que tú vayas generando ciertas cosas vas ganando medallitas. Puedes hacer un pasaporte, cosa que ese pasaporte cada vez que vayas haciendo vas timbrando el pasaporte. Entonces no siempre tiene que ser tan lúdico. Y uno puede ir camuflándolo y por ahí podría irse esa la forma. Es como cómo crear un ambiente gamificado sin que se den cuenta que estén jugando. Sí. Ahí está el truco. Gracias. No sé si hay más preguntas. A mí me apasiona esto, así que no sé si Ya. se nota. Ahí Tomás comentó, interesante lo que menciona César, manejar la resistencia y prejuicio de lo que los juegos son para otras instancias, no para el trabajo. Sí, es que por eso lo que hago yo, de hecho, cuando hablo de esto, porque yo también trabajo con una empresa argentina, pero en realidad está en Estados Unidos, de diseño de videojuegos, yo antes de presentar alguna solución de videojuego, yo les digo, ¿dónde déjame hacer una charla? Porque lo primero que hago es romper los paradigmas del juego. Después explico técnicamente desde el punto de vista de la neurociencia, para después decir, el juego te puede ayudar. No es tan fácil hoy día, pero créanme que va a estar siendo cada vez mucho más fácil, porque ya las nuevas generaciones, por lo menos la generación millennial, casi el 60-70% de la generación millennial juega videojuegos. Entonces, ya las generaciones nuevas van a venir con este mood de jugar dentro de su cerebro. Están aburridos en el colegio, están aburridos en la universidad, quieren cambios. Y el juego, el concepto de jugar, puede generar los cambios que estamos buscando desde que somos niños. Esa es mi reflexión del día. Excelente. Creo que con eso podemos terminar. No sé si ya estás en tiempo ahí, cómo está tu agenda, Hernán, pero No, si alguien tiene alguna otra pregunta, aproveche entonces el tiempo. Si no, vamos terminando por aquí. A ver si tienen más preguntas. nada por ahí, parece. Bueno, gracias por la participación de todos. O sea,
Me encanta igual el tema, creo que fue muy interesante la mirada que trajeron, más pena que la Rocío Se cayó después. perdió su conexión, estaba en un momento súper interesante en un comentario. Lo que hicieron de unir la sociología, el conocimiento más técnico de relación entre personas, con el conocimiento que tienes tú de la gamificación y el proceso de desarrollo de ese en el ambiente corporativo, creo que fue, por lo menos para mí, sirvió mucho. Creo que para muchos de los que están aquí igual. Les invito otra vez a que puedan visitar el canal de la comunidad. Ahí les puedo dejar el link. O sea, siempre vamos publicando los eventos que agendamos. Igual esa misma charla, que igual la grabamos, la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Ahí les voy a dejar el link igual para compartirles. No sé si quieres dejar algún link de tus redes sociales ahí, Hernán. O sea, Sí. al principio dejé el de LinkedIn, pero igual la gente estaba pidiendo por las redes que tengan. Sí. Por ahora tengo GameCorp X, pero solamente en LinkedIn porque estoy en proceso de creación de la, ¿cómo se llama? De la página. Pero Excelente. pronto va a estar. Sí, aprovecho para dejar ahí tus contactos. Sí. Una pregunta, mira, ¿alguna bibliografía a recomendar? Actionable Gamification de Yukai Chu, 100%. Número 1 a nivel mundial de eso. Pero también, ¿saben lo que yo recomiendo? Hay varias como libros que les llaman autoayuda. Pero yo les llamo no autoayuda, sino que como de autoconocimiento, aprendizaje personal o cosas así. Porque muchos de estos libros, por ejemplo, estoy leyendo uno que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, donde te enseña literalmente cómo tu cerebro desde la neurociencia se puede transformar, y puede transformar incluso hasta los efectos físicos, las enfermedades que uno tiene, y crear cosas positivas también, y el tema de la energía cuántica. Yo sé que algunos son medio como escépticos con estas temáticas, pero te lo explican tan bien, y te lo explican de una forma que va conectando contigo, con las formas que te han pasado, con todo, que de cierta forma todas esas cosas empiezan a hacer sinapsis en mi cerebro y le dan más robustez a lo que yo estoy hablando, porque tiene que ver con el comportamiento humano. O sea, yo no me basaría solamente en la bibliografía de gamificación, sino que literalmente los invitaría a que empiecen a analizar lo que es la neurociencia y la forma en que nuestro cerebro funciona. Y no desde lo químico, o sea, no desde lo técnico. Yo no me sé los nombres de las hormonas, ni lo técnico. Para eso tengo el archivo. El archivo es la que me ayuda en estas conversaciones para poner la parte técnica. Yo no entiendo desde el punto de vista conceptual de cómo nuestro cerebro se puede transformar, porque puede generar neuroplasticidad y puede generar nuevas conexiones neuronales de la forma que estamos aprendiendo. Y por eso se habla del desaprender y el aprender de nuevo. Hay gente que dice que no se puede desaprender, pero lo que estás haciendo con tu cerebro es reprogramándolo, es creando nuevos canales neuronales para poder aprender una nueva cosa y cambiar la cosa anterior que no tenías. No es que esté destruyendo el camino, pero está creando nuevos caminos. Entonces, por eso uno habla de desaprender desde el punto de vista de la neurociencia. No soy experto en neurociencia, pero me encanta tanto que la entiendo como conceptualmente. Y si tengo expertos acá que me pueden decir cosas que a lo mejor que estoy equivocado, los invito a decírmelo. Porque me encanta seguir aprendiendo de eso. Excelente. No sé si capturé bien el nombre del libro, pero ahí coloqué un link. Ese mismo es. Actionable Gamification, Beyond Points, Leaderboards and Badges. Claro, el autor es Yuka Cho. Sí, que estuvo en Chile. De hecho, estuvimos haciendo charlas juntos hace 3 semanas atrás. Excelente. Mira, perdimos la oportunidad de conocerlo, pero ojalá. Va a venir el próximo año también posiblemente. Vamos a hacer una gira por Latinoamérica, más grande de la que se hizo, así que Muy bien. atentos a las redes. Excelente. Decía Platón que se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Sí, esa frase utilizó Hernán al principio de la charla, José. Excelente. Es efectivo. Están conectados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna palabra final, Hernán? No, o sea, que se atrevan a jugar en realidad, que jugar dentro de las organizaciones no es negativo, no es poco serio, sino que al revés es altamente efectivo. Creo que el tema de la gamificación principalmente, más allá del game-based learning y el serious game, estoy hablando de utilizar mecánicas de juego para cambios sostenibles desde el comportamiento humano, es la técnica más efectiva que existe en el mundo.
Y lo digo con tanta propiedad porque es la única técnica que realmente juega con tu cerebro de forma positiva, saca lo mejor de las cosas que nos generan los juegos a nosotros como seres humanos, porque no hay nada superior que nos genere más que el tema de un juego a nosotros mismos desde el punto de vista de las emociones y las conexiones que uno tenemos. Sacando de lado el amor, sacando de lado todas las otras cosas que son naturales del ser humano, sino que es una intervención externa, el videojuego, que nos genera a nosotros una conexión tremendamente enorme y una forma de pensar y de desarrollo enorme. Por eso digo que la gamificación es la estrategia más efectiva para poder generar cambios sostenibles en las organizaciones, en la educación y la vida cotidiana. Excelente. Muchas gracias por tu disponibilidad y igual por venir y contribuir con tanto. Gracias, Arna. Y dile la gracia igual a Rocío. No te preocupes, ahí me había escrito, pero ya dejó de escribir porque está sin internet. Cuando quieran volver, cualquier que sea tema, igual puedes hablarme por el WhatsApp y ahí nos coordinamos. Perfecto, Roberto. Y lo mismo tú, o sea, si quieren hacerlo en otras temáticas o algo más particular, o sea, no siempre tengo que partir por lo mismo para no repetir el plato, pero puedo ir profundizando de alguna otra forma en el tema de juego. Por ejemplo, en el octágono ir profundizando en estos 8 core drives, por ejemplo. Bueno, o sea, me parece. Podemos coordinarlo ahí. Muy bien. Eso. Muchas gracias a todos que participaron. Nos vemos en cualquier sesión por ahí. Gracias a Ya. todos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Por